Muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación de la propuesta de aplicación del enfoque curricular por capacidades en la Universidad NUR. Eh, para este trabajo se ha puesto un énfasis en una mirada estratégica, es decir, desde la perspectiva de desarrollo institucional. Este trabajo ha sido hecho en el marco de la materia Enfoque Curricular por Capacidades 1 y es el trabajo final de aplicación. El trabajo planteado tiene el objetivo de revisar algunos elementos del diseño curricular por capacidades para lograr la misión institucional de la universidad. Como todos conocemos, la misión institucional de la universidad es contribuir a un proceso educativo que facilite la transformación individual y social por medio del desarrollo de capacidades humanas, fomentando una coherencia dinámica entre las dimensiones intelectuales, espirituales y físicas para el establecimiento de una sociedad justa, pacífica y armoniosa. La misión, haciendo una revisión, un análisis de esta misión, hay por lo menos cuatro aspectos que son muy importantes y que también se reflejan en un marco conceptual, por una parte un marco conceptual de liderazgo moral, pero por otra parte también un marco conceptual del diseño curricular en torno a capacidades, que es justamente el objeto de esta materia, ¿no? Se han analizado cuatro aspectos importantes que es también el resultado del trabajo que se ha hecho en el contexto de esta materia. El perfil docente es uno de los elementos, los fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos y sociológicos es otro de los elementos, desarrollo de capacidades institucionales y las estrategias didácticas. Desde mi perspectiva, estos diferentes elementos deben estar muy bien alineados, muy bien pensados y muy bien estructurados para operacionalizar este concepto de desarrollo o diseño curricular por capacidades. Viendo cada uno de estos elementos de manera más detallada, en cuanto al perfil docente, bueno, durante el trabajo que se ha hecho se han visto muchos diferentes aspectos y bueno, ponerlos en una lámina no sería nada fácil. Hay muchos elementos, ha habido mucha discusión para entender cuál debería ser el perfil del docente. Se ha comparado el perfil del docente con, digamos, un docente más con una orientación más tradicional, por ejemplo, que tiene clases fuertemente dictadas de manera, ¿cómo se llama?, de clases magistrales, los estudiantes tienen poca participación. Más bien lo que se quiere con un docente, digamos, un perfil de docente en la universidad, es un docente más bien que alienta el aprendizaje, es un docente potenciador, o yo diría mejor un docente empoderador, que empodera a los miembros de una comunidad educativa, sobre todo los estudiantes, no solamente a entender contenidos que se puedan dictar en una materia, sino realmente a vincularlos con la práctica, vincularlos con la realidad de su entorno y tomar acciones para generar cambios positivos en esta realidad, lo que se ha denominado en la universidad agentes de cambio. Entonces, el docente empoderador alienta el aprendizaje de manera participativa, resaltando la coherencia dinámica entre las dimensiones intelectuales, espirituales y físicas para una transformación individual y colectiva de las capacidades. Eh, Me gustaría también mencionar de que en todos estos niveles, tanto en el nivel del perfil docente, como de los fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, sociológicos, y como en los otros elementos, los principios institucionales de la universidad, pero también los principios y los elementos del marco conceptual del liderazgo moral y del diseño curricular por capacidades están presentes en cada uno de estos elementos, no solamente en uno
o en otro. Y bueno, eso es importante resaltar. Hay algunos aspectos que son más importantes y que tienen que ser considerados en cada uno de estos, eh, de estos elementos que estamos analizando, ¿no? En cuanto a los fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos y sociológicos, esta es una parte central del diseño curricular y, bueno, es un elemento muy importante, sobre todo al presentar elementos al Ministerio de Educación para que, por ejemplo, un diseño curricular sea aprobado. Entonces hay una serie y una cantidad de fundamentos y bueno, no entraría en una diapositiva todos los fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos y sociológicos que sustentan una determinada carrera o un determinado diseño curricular. Sin embargo, un aspecto que quiero resaltar específicamente aquí es que en estos fundamentos se tienen que reflejar los principios institucionales que la NUR promueve, como la libre investigación de la verdad, que estaría, por ejemplo, vinculada a fundamentos epistemológicos o a fundamentos filosóficos. La armonía entre ciencia y religión, otra vez vinculado a fundamentos epistemológicos, pedagógicos, la unidad de la raza humana, la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, claramente vinculados a fundamentos sociológicos, lo mismo la eliminación de extremos de riqueza y pobreza o la eliminación de toda clase de prejuicios, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante a resaltar. En cuanto al desarrollo de capacidades institucionales, aquí ha habido muy buenas oportunidades durante el curso de explorar más a fondo estas capacidades institucionales y cómo estas capacidades institucionales se reflejan en el nivel de la organización propiamente, es decir, de la Universidad NUR, pero también en el nivel de los individuos y en el nivel de los procesos de transformación individual y colectiva que se quieren, que se quieren alentar. Entonces, aquí haciendo una reflexión y una síntesis, he puesto tres elementos. La aplicación del modelo educativo basado en capacidades. Este modelo educativo basado en capacidades tiene una definición muy clara y una diferencia de por ejemplo, un modelo educativo basado en competencias, donde lo que se quiere es alentar el conocimiento, las destrezas prácticas, las capacidades de hacer las cosas en los estudiantes, pero también valores y actitudes positivas que justamente hagan que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio, líderes morales que tienen la capacidad de influenciar positivamente los asuntos, la realidad la realidad y el contexto en el que están sometidos. Operacionalizar el modelo de liderazgo moral. Me parece que ese es un elemento muy importante. La Universidad NUR ha sido el escenario donde se ha desarrollado este marco conceptual. Sin embargo, es un marco conceptual que tiene una serie de elementos que están llevándose a la práctica en diferentes entornos, en diferentes contextos. Por ejemplo, se sabe que este marco conceptual del liderazgo moral ha influenciado proyectos en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la región, proyectos de salud, proyectos educativos, proyectos incluso de generación de emprendimientos, empresas, etcétera. Y bueno, en cada ámbito de aplicación tiene diferentes elementos que tienen que ser considerados. Entonces, operacionalizar el modelo no es fácil, no es una receta, no es que digamos, el libro de liderazgo moral es una receta que tenemos que seguir a pie de la letra o a rajatabla, sino son orientaciones, son elementos que tienen que ser aplicados
en un determinado contexto. O sea, en el contexto institucional de la universidad, liderazgo moral tiene que generar procesos de transformación individual y colectiva dentro de los participantes de una comunidad educativa, pero también la organización debería, digamos, estar inspirada por estos elementos. Entonces, ese es un elemento que resalta mucho, y creo que el otro elemento es el tema en el nivel organizacional, individual y colectivo, que tiene que haber una armonía fuerte para justamente tener este efecto sobre los estudiantes o la comunidad educativa en general del agente de cambio, ¿no? En cuanto a las estrategias didácticas, también durante el curso se han tenido elementos muy esclarecedores, muy útiles, sobre cómo aplicar estrategias didácticas. Y bueno, los diferentes grupos y también los materiales que se han puesto a disposición dan muchos elementos sobre esta pluralidad de estrategias didácticas basadas en problemas, en desafíos, en proyectos, en indagación, en juegos y servicio. Desde mi punto de vista, estas diferentes estrategias, todas son aplicables en el contexto de la universidad. Pero me gustaría poner un elemento, un ejemplo. Es decir, las estrategias didácticas per se son neutrales, no tienen un carácter, yo diría, positivo o negativo. Pero sí tienen que ser puestas en el contexto de lo que se quiere, es decir, de un diseño curricular por capacidades. ¿Y qué capacidades se quieren? Se quieren las capacidades de liderazgo moral, se quiere alentar los principios institucionales de la universidad. Entonces, estas estrategias didácticas tienen que ser cruzadas con esos elementos, ¿no? Con esos principios, con esos elementos del marco conceptual de liderazgo moral y con el concepto de capacidades, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hemos estudiado en el grupo todas las estrategias didácticas vinculadas a juegos y en sí, digamos que las diferentes técnicas didácticas o modalidades didácticas pueden ser utilizadas en un determinado contexto u otro, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos que la teoría de juegos, o sabemos desde la teoría de juegos, de las ciencias del comportamiento, sobre todo de la psicología organizacional, de que los seres humanos, si son dejados sin mucha guía, tienden a la competencia, tienden a entrar en dinámicas de suma cero, que se llama, viene del inglés, es decir, situaciones donde una persona gana, la otra pierde, ¿no? O un grupo gana y otro grupo pierde, que también está muy vinculado a esta cultura de la competencia o cultura de la contestación, como ha sido un video, ha sido mostrado durante el curso, ¿no? Y lo que se quiere más bien con con el trabajo didáctico en la universidad, más bien es alentar procesos colaborativos, procesos de aprendizaje donde pueda ser aplicado el ciclo de aprendizaje. Entonces necesitamos estrategias didácticas que entonen muy bien con eso, ¿no? Alentar la colaboración, ver cómo se puede trabajar en procesos colaborativos y sobre todo este último punto de la misión, una sociedad justa, pacífica y armoniosa, es decir, cómo podemos contribuir realmente a una cultura de paz, a evitar conflictos, a manejar conflictos o a tomar decisiones importantes, generar la confianza para abordar esos conflictos, ¿no? Eso a manera de síntesis. Esta es la propuesta. Se ha puesto mucho énfasis más bien en encontrar los elementos que pueden ser claves, ¿no?
que pueden ser centrales en una propuesta de diseño curricular por capacidades puesto en el contexto de la universidad, ¿no? Muchas gracias.